Muy bien. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema, el título es Duelo y Resiliencia, ¿sí? En estas jornadas académicas que están teniendo. Es un tema que tiene que ver más con psicología, ¿no? Vamos a cambiar del mundo médico al mundo psicológico, que es un poquito diferente. ¿Sale? Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Voy a tratar de compartir con ustedes algo de información y responder algunas preguntas, ¿sí? Sobre qué es el duelo, qué es la resiliencia. ¿Estamos verdaderamente preparados para el duelo? No sé si alguien se lo había preguntado. ¿Nacemos nosotros con las herramientas y las habilidades necesarias para hacer frente a un duelo? ¿Sí? Hay duelos que se pueden considerar saludables o patológicos, ¿no? Hay tipos de duelos y pues qué pérdidas hemos tenido, ¿sí? Al final todos compartimos. Esta es una presentación para cualquier ser humano, ¿sí? Ahora sí que todos llegamos a este mundo y por eso pongo ahí la imagen, ¿no? Del vientre de una mamá con un bebé, ¿no? Muchos filósofos y psicólogos dicen que en el nacimiento comienza nuestra primera pérdida importante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dejamos el vientre de mamá, donde teníamos el calor, los nutrientes y todo lo necesario, ¿no? Y de pronto y de manera súbita somos pues arrojados, ¿no? Este es un término que utilizan los filósofos existenciales. Somos arrojados al mundo y vienen muchas cosas nuevas, pero también viene pues una pérdida de un ambiente de seguridad y calma que teníamos en el vientre de mamá, ¿sale? Voy a cambiar a la siguiente imagen, ¿sí? Yo le llamo la escuela de la vida, ¿no? El tema de las pérdidas y el duelo es una asignatura que todos deberíamos de cursar, ¿sí? Desafortunadamente en la escuela nos enseñan matemáticas, física, biología, ¿no? Y el tema de las pérdidas es algo pues inherentemente humano, es algo que todos pasamos y todos hemos vivido de una u otra manera, ¿sí? A mayor o menor grado, pero es algo que compartimos con todos los seres humanos, ¿no? Parte de ser humanos es vivir estas pérdidas a lo largo de la vida. Por eso puse ahí la escuela, el salón de clases, ¿no? Nada más para ejemplificar que yo creo que es un tema del que debemos hablar más, ¿sí? Para conocerlo, para no tenerle miedo y también para desarrollar pues esas habilidades que nos van a permitir transitar por un duelo de mejor manera, ¿sale? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues ahí lo van por favor poniendo en el chat y también puedo ir intercalando algunas preguntas. Entonces lo primero vamos a hablar de qué es el duelo, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross es toda una institución en el tema de las pérdidas y el duelo, ¿no? A ella se le debe muchísimo del estudio en tanatología, que digamos que es la rama que se dedica a estudiar estos temas, pero bueno, aunque yo no soy tanatólogo, la psicología y la psicoterapia pues es una asignatura básica, ¿no? No podemos considerarnos humanos o hablar de psicología o de seres humanos si no hablamos de pérdidas. Y para Elizabeth Kubler-Ross, la definición se trata de un sentimiento por haber perdido a alguien o haber perdido algo, ¿sale? Y hay otra tanatóloga muy famosa que se llama Gaby Pérez, si no la conocen la pueden buscar, es muy famosa ahí en redes sociales, que dice, también es una pérdida por no haber tenido algo, ¿sí? No solo perdemos cosas que tuvimos, sino también se experimenta una pérdida y un duelo cuando algo no sucedió, ¿sí? Algo que no pude llegar a hacer, algo que ya no pude hacer, ¿sí? O algo que yo anhelaba o deseaba y que no sucedió, ¿sale? Bien, entonces después de esta pequeña definición del duelo, ¿sí? Vamos a hablar de pérdida y duelo, ¿sí? La pérdida, pongo ahí, no sé si se alcanza a ver ahí en el video, pero bueno, es como una pequeña explosión, ¿sí? La pérdida es el momento en el que sucede, justo cuando recibimos esa mala noticia, justo cuando sucede una situación, ¿sí? O un momento que nosotros experimentamos como una pérdida,
¿sale? Es importante mencionar que las pérdidas es algo que cada uno vive de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido mascotas. Recientemente tuvimos una pequeña mascota, un pequeño gatito, ¿no? que murió desafortunadamente, y yo nunca me imaginé que me iba a doler tanto la pérdida, ¿no? de una pequeña mascota como lo fue con este gatito que tuvimos, ¿sí? Entonces, es importante saber que cada persona podemos experimentar de manera distinta una pérdida, ¿sale? Este primer evento puede ser la muerte de un ser querido, la separación de una pareja, un divorcio, la jubilación, perder un trabajo, ¿no? Una enfermedad, una crisis económica, por supuesto lo del COVID para muchas personas, pero no para todas, ¿no? Ha sido una pérdida de muchas cosas, ¿no? Y después de la pérdida, que es este momento, ¿no? Esta ola, este shock inicial, ¿no? Después viene un proceso que es a lo que en psicología, en tanatología, se le llama el duelo. El duelo es este proceso que viene después de una pérdida, ¿no? Que tiene diferentes etapas que vamos a platicar de manera muy breve. No pretendo que sea algo muy teórico, pero sí es importante, nos sirve como una guía para orientarnos y nos ayuda para acompañar a los demás y también para nosotros saber qué es lo que está pasando con nosotros. Aunque lo hacemos de manera natural, pues siempre ayuda a conocer un poquito más, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí pongo una flecha, ¿no? Porque es algo por lo que se transita, se atraviesa, ¿sale? Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué es importante hablar de duelo, no? Muchos de nosotros o muchas personas dicen, bueno, pero a mí esos temas no me interesan, no es algo que me guste, ¿no? Y a pesar de que lo vivimos todos los días, muchas veces no le encontramos, ¿no? La razón de hablar o platicar de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mucho la invitación, ¿no? Para hablar de estos temas y espero que les sea de utilidad, porque en mi opinión y en la opinión de muchas personas, la humanidad plena es un concepto, ¿sí? Si nosotros somos seres humanos, ¿qué es lo que nos hace ser específicamente humanos? ¿Qué es lo que nos hace ser más humanos, ¿no? Pues hay una serie de características, ¿no? Algunos autores hablan de 6, 10, 15, ¿no? Igual hay muchísimo más, pero yo escojo 10. Hay 10 características que son específicamente humanas y una de ellas tiene que ver con el hecho de ser seres finitos, ¿sí? Los animales no saben que van a morir, los seres humanos sabemos que vamos a morir, los animales no saben que pueden enfermar, los seres humanos sabemos que podemos enfermar, ¿no? El hecho de ser autoconscientes nos da grandes capacidades, pero bueno, pues también nos abre la posibilidad a darnos cuenta que tenemos límites en el mundo, ¿sí? Que nuestras posibilidades, ¿no? Se pueden ver limitadas. Y entonces el duelo y la pérdida es una oportunidad para caminar en la dirección de la humanidad plena. ¿Y qué quiere decir esto? A mayor humanidad, mayor plenitud. Y a mayor plenitud, mayor felicidad. El camino de la felicidad es un camino donde encontramos muchas veces pérdidas. Y transitar a través de estos duelos y estas pérdidas y aprender de ellos, ¿no? Y hacer de ellas una oportunidad de crecimiento personal es fundamental para conseguir, pues, lo que muchos llaman plenitud o felicidad, ¿sí? Claro que esto, pues, es cuestionable, ¿no? Pero bueno, es lo que propone la psicología. Aquí les pongo una imagen, no sé si alguien ubica, ¿no? Al señor que está ahí con chinos, pero es un filósofo muy famoso, es el padre del existencialismo en la filosofía, es Kierkegaard, ¿no? Es un filósofo que a mí me encanta muchísimo, y Kierkegaard es el filósofo de la pasión y el riesgo. Y una de las cosas que aprendimos con Kierkegaard decía que una vida apasionada es una vida donde no solo tenemos una razón para vivir, sino una razón para morir, ¿sí? ¿No? Algo por aquello, por lo que estamos dispuestos a dar la vida, es algo que también le da sentido a la vida misma. Y habla de una vida apasionada. Hay otros filósofos, aquí les pongo la imagen, ¿no? Este señor de bigotito, que nos recuerda a una persona no muy grata en la historia de la humanidad, pero Heidegger es un gran filósofo alemán,
Y Heidegger hablaba de la vida auténtica, una vida bien vivida para él y muchos existencialistas, es una vida con conciencia de estas limitantes, ¿sale? Con conciencia de la enfermedad, con conciencia de la pérdida y más importante, y adelanto un poquito, aquí en esta imagen, con conciencia de la muerte, ¿sale? Y les leo esta frase que a mí me gusta muchísimo y dice: aunque el hecho físico de la muerte destruye físicamente al hombre, la idea de la muerte puede salvarlo psicológicamente, ¿sí? Y esta es una justificación para hablar de estos temas que a veces pues pueden no ser temas alegres, pero sí son temas de mucho crecimiento. ¿Qué quiere decir que la muerte puede salvarnos psicológicamente? Quiere decir que tomar conciencia de nuestras limitantes, de la posibilidad de que nuestra vida termine en algún momento, nos abre la posibilidad a vivir una vida de manera diferente. Una vida de manera más auténtica, ¿no? Más plena, más consciente, ¿sí? Y al final voy a hablar un poquito de la trascendencia, cómo esto nos puede llevar a vivir de una manera diferente, pensando no solo en la muerte, sino en lo que puede venir después de la muerte, ¿vale? Bien, vamos bien hasta acá. Vamos, digamos es la introducción. Voy a hablar un poquito, ¿no? Cuando sufrimos una pérdida, ¿no? Cuando dejamos la primaria, la secundaria, terminamos un trabajo, terminamos una relación, perdemos a un ser querido, ¿no? Perdemos una habilidad, ¿no? Una capacidad física, ¿no? Lo que sucede es que de alguna manera la pérdida nos interpela, nos cuestiona, ¿sí? No es algo, cuando perdemos algo, dice una colega mía, lo sentimos en el cuerpo, ¿sí? No es algo que pasa desapercibido, es algo que nos golpea, nos angolotea, nos cuestiona, nos interpela, ¿sí? Y es algo que tenemos que responder de alguna manera, ¿sí? Y la pregunta es, en las crisis, cuando uno vive una crisis, una pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mucha gente se pregunta, ¿no? Si las crisis sirven de algo, ¿no? Si las pérdidas, definitivamente no es algo que deseemos, ¿no? O sea, yo no le deseo a alguna persona tener una pérdida, pero al ser algo inevitable que vamos a vivir, ya que estamos parados ahí, ya que la vida nos pregunta y nos cuestiona, ¿qué quieres hacer con esto, ¿no? Tu pareja, ¿no? Tu escuela, tu trabajo, tu mascota ya no está ahí, ¿qué quieres hacer con eso? ¿No? Creo que es algo que vale la pena reflexionar y preguntarnos, ¿no? Para muchos tanatólogos y para muchos psicólogos, la pérdida es una oportunidad, como todas las crisis, donde podemos crecer, podemos transformarnos y salir fortalecidos, ¿no? O podemos intentar no sentir, no sufrir, escondernos un poco, reprimir y muchos procesos que se dan, ¿sí? Y lo que hacemos es insensibilizarnos un poquito al dolor, porque pues naturalmente nadie quiere sufrir, nadie quiere sentir ese dolor de una pérdida. Sin embargo, pues algo tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a platicar hoy un poquito sobre estas etapas o procesos del duelo, ¿sí? Otra manera de verlo, ¿no? Es la pérdida. No sé si están familiarizados, pero bueno, nuestra cultura occidental, ¿no? En Estados Unidos, América, ¿no? Europa, estamos muy acostumbrados a ver todo blanco o negro, todo o nada, ¿sí? Y la pérdida la vemos como solo pérdida, ¿sí? No podemos ver más allá de la pérdida, sino como algo absolutamente indeseable, ¿sí? Sin embargo, en Oriente, en las filosofías, en las culturas orientales, hay otro tipo de filosofías que nos enseñan a pensar no solo en términos de blanco-negro, sino como todo parte de un todo. No sé si han escuchado esto del yin y el yang, ¿no? Pues algunos autores hablan de la pérdida también como la otra cara del encuentro, ¿sí? Encontrarnos con la vida y la plenitud, ¿no? Es algo que volteado al revés se puede traducir en pérdida, y la pérdida volteada al revés se puede traducir en encuentro, ¿vale? Entonces, ahí les dejo esta
esta pequeña reflexión, ¿no? Sobre la pérdida como dos caras de la misma moneda. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Este es el tema, digamos, pues más importante, el que todo el mundo habla sobre el duelo, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas del duelo? ¿Qué pasa en el duelo? ¿Cómo transitamos en el duelo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo acompañar a alguien, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross habla de estas 4 etapas. Esto se ha modificado un poquito con el tiempo, ¿no? Algunos autores han criticado incluso esta categorización, pero hay que recordar en el fondo de la imagen, pueden ver ahí una pequeña espiral, ¿no? Este proceso del que vamos a hablar hoy no es algo lineal, no es etapa 1, etapa 2, ay, ya estoy en la 1, ya estoy en la 2, ¿no? Me faltó la 3, me tengo que regresar, no es así, ¿sale? Algunas personas pueden pasar de una a otra, pueden incluso regresar, ¿no? Pueden quedarse atoradas en alguna de las etapas, ¿no? Y esto sí es algo que hay que tener cuidado, ¿no? El ir y venir, ¿no? Volver a pasar por una etapa, brincarnos alguna, no es algo en sí que sea problemático. Lo problemático es quedarnos en alguna etapa y no poder avanzar a otra etapa, ¿sale? Por eso se habla de un proceso, ¿sí? No como algo estático, sino como algo que está en constante movimiento, algo que evoluciona. Y ahí les pongo 4 caritas, ¿no? La primera etapa, algunos autores le llaman impacto emocional, que es este shock, este primer momento fortísimo donde recibimos la noticia, donde nos damos cuenta, ¿no? Donde sucede, ¿no? La pérdida, ¿no? Es este primer impacto. Después hay una etapa que se le llama reacción defensiva, que es, digamos, la reacción que nosotros tenemos al evento. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Es una etapa muy importante y muy necesaria, ¿sí? La tercera etapa, después de la defensa, viene una parte de aceptación. Comenzamos a aceptar y a sentir el dolor. Y finalmente viene la etapa de adaptación y reintegración. Este es un panorama de manera muy general. No sé si aquí haya algún comentario, duda o pregunta. Me pueden poner ahí algo en el chat, ¿no? Y si no, vamos continuando, ¿sale? Voy a entrar ahora en cada una de las etapas, ¿sí? Y si hubiera alguna duda o pregunta, ahí me van deteniendo, ¿sale? Obviamente cada una de estas etapas se subdivide, ¿no? Hay muchas etapas, ¿no? Aquí hay 10 subetapas, ¿no? Dentro del impacto emocional, pues está la confusión y la negación. Ahorita hablaré un poco de eso. En la reacción defensiva, pues viene la culpa, la negociación, la victimización. Después viene la aceptación, donde se experimenta la soledad y finalmente el alivio y el perdón. Y para terminar, pues en la adaptación, algunos autores están de acuerdo y lo dividen como sobrevivencia o supervivencia y restablecimiento, ¿sale? No voy a entrar demasiado en detalle en las subetapas, yo me quisiera quedar en las etapas para que se quede un poquito como guía para ustedes, ¿sale? Bueno, antes de entrar de lleno en las 4 etapas estas, ¿no? del duelo, voy a hablar de algo que en psicología a veces le llamamos la docena sucia, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de docena sucia porque es lo que no debemos hacer nunca en un duelo, ¿sale? Entonces vamos a empezar por eso, ¿no? Desafortunadamente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, muchos de nosotros cuando vemos a alguien pasar por un duelo, cuando vemos a alguien sufriendo, pasándola mal, queremos ayudarlo, ¿sí? Pero a veces no lo sabemos hacer de la manera adecuada, ¿sí? Incluso nosotros mismos, a veces cuando pasamos por un duelo, nos decimos estas frases, ¿no? Y también no nos ayudan en nada. Esto está muy estudiado en psicología y no solo aplica para el duelo, aplica también, por ejemplo, para las emociones, ¿no? Las emociones que a veces no tienen que ver con una pérdida, sino con la parte natural de la vida, ¿no? Hay algunas frases que las voy a mencionar así de rápido, pero tengan muchísimo cuidado porque no ayudan realmente ni a nosotros mismos ni a los demás. El echarle ganas, esta famosa frase de échale ganas, tú puedes, manito, manita, vamos, ¿no? En la etapa del duelo, cuando una persona está transitando por esta etapa del duelo,
es algo que no ayuda, sino al contrario, ¿sí? Una persona cuando pasa en el duelo, claro que le está echando ganas, ¿sale? Y si está en el duelo, no es porque no le haya echado ganas, ¿sale? Es precisamente porque está en este proceso. Entonces decirle a alguien, ¿no? Échale ganas es decirle, no sientas, es decirle, bríncate el duelo. O sea, yo no sé cómo traducir esto, pero echarle ganas es, la verdad, como dicen, y perdonen la frase, pero es una mentada para el que está padeciendo y sufriendo una pérdida, ¿sale? Dar consejos, ¿no? Tratar de aconsejar a alguien es algo también muy injusto porque la experiencia de la pérdida es única. Entonces, si tú le das un consejo a alguien, es como si tú supieras lo que él está viviendo, ¿no? La pérdida de mi gatito no se parece a las pérdidas de los otros gatitos, ¿no? Algunos dicen que cuando muere un padre, ¿no? Si el padre o la madre tenían 4 hijos, cada uno de los hijos es una muerte diferente, ¿sale? Ninguno de los hijos, aunque sea el mismo papá o la misma mamá, experimenta la pérdida de manera igual, ¿sí? Entonces hay que tener esto en cuenta cuando queremos dar un consejo. Hay que partir de que ninguno de nosotros puede tener una experiencia exacta como la otra persona, ¿sí? No es para tanto, Dios no se equivoca, a alguien le pasó igual, a mí también me pasó esto, agradece en lugar de sufrir, no hay mal que por bien no venga, anímate, no puedes seguir así, era lo mejor, sé lo que estás sintiendo. Son algunas de las frases, pudiera haber decenas, ¿no? Y tal vez alguna centena de frases que utilizamos coloquialmente que no ayudan en estos procesos de duelo, ni decírselos a los demás, ni tampoco decírnoslas a nosotros mismos, ¿sale? Entonces, dicho esto, ¿no? Una vez prevenidos con esta docena sucia, ¿sí? Vamos a platicar ahora un poquito más a fondo de estas 4 etapas, ¿sí? Voy a acomodar acá un poco, ¿sale? Pero la primera etapa de impacto emocional se define como esta conmoción profunda donde hay aturdimiento, incredulidad, insensibilidad o irrealidad. Pensemos un poquito en ese momento de alguna pérdida que hayas tenido, ¿no? O cuando hayamos visto o acompañado a alguna persona, algún ser querido en una pérdida. En este primer momento, muchas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que recibo una noticia desagradable, ¿no? En ese momento dejo de sentir, parecería como si no siento nada, ¿no? Y eso me permite algunas de las veces, por ejemplo, alguna vez tuve un accidente, ¿no? Y pude bajarme y solucionar el accidente, ¿no? Algunas personas en este momento se encuentran aturdidas y no pueden reaccionar. Algunas piensan que no está pasando, ¿sale? Todos estos experiencias diferentes para cada uno de nosotros son absolutamente normales, ¿no? Hay reacciones distintas, ¿no? Y en esta parte del proceso, si tú estás viviendo en esto o alguien cercano a ti vive esta parte del impacto emocional en este proceso, lo que se recomienda es primero cuidarnos, ¿no? Si estoy aturdido, si estoy desconectado en ese momento, pues tener mucho cuidado de no manejar, no estar cerca de un filo, de un lugar donde yo me pueda caer, ¿no? Es muy importante cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, ¿sí? Y en términos de proceso, lo que se recomienda es un acompañamiento en estos primeros momentos, instantes, minutos, que a veces puede ser horas o incluso días en algunas personas, es acompañar con pocas palabras, ¿sale? Cuando estoy aturdido, incrédulo, insensible, con sensación de irrealidad, las palabras no me entran. Lo que me ayuda es alguien que me acompañe, la presencia de una persona que esté presente para mí y que me ayude a conectarme, que me mire, ¿no? A veces que me toque, a veces no, pero que esté presente ahí para mí, ¿sale? Entonces, en esta etapa podemos experimentar confusión o incluso negación, ¿sí? Muchas personas, esto es muy común, a mí me pasa y a muchos de ustedes y a muchas de ustedes les puede pasar, a veces es negarlo, no está pasando, no es cierto, no creo, ¿no? Nos cuesta trabajo, es como si no creyéramos lo que está sucediendo, ¿sí?
Y es muy importante respetar esta etapa porque es también una manera en la que se protege nuestro cuerpo, ¿sí? A veces la pérdida y el momento puede ser tan doloroso que nuestro propio organismo nos protege, ¿sí? Entonces, esta primera parte de conmoción profunda requiere todo el respeto y la presencia de algún ser querido o de nosotros, ¿sale? Muy bien. Esta sería la primera etapa. No sé si aquí hay alguna duda, algún comentario, ¿no? Que alguien quisiera, con todo gusto. Vamos a seguir avanzando. Sí, adelante. Adelante, Gema. Sí, de la docena sucia se me hace muy interesante. De hecho, bueno, ya tomé las notas, ¿no? Porque es importante saberlo, ¿no? Pero, ¿cuál sería lo correcto que sí se puede decir a una persona que está en el duelo? ¿Qué sí se podría decir? ¿Cómo se podría actuar? ¿O cómo ayudar? Y a la vez la segunda pregunta es, si el duelo nos está ocurriendo a nosotros, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la docena limpia, no? Si hay docena sucia, ¿cuál es la limpia, no? Bueno, me faltó poner ahí la limpia. Pero, por ejemplo, en esta primera etapa, cuando alguien recibe una noticia, ¿no? Decirle a alguien, no, ya verás que todo va a salir bien, ¿no? Híjoles, no va, no toca, ¿sale? ¿Qué le podemos decir a alguien en esta primera etapa? Me regreso, impacto emocional. ¿Cuál sería una docena limpia? Decirle, estoy acá, ¿no? Ofrecerle, ¿no? Te puedo traer un poco de agua, siéntate, ven, te acompaño, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué necesitas, ¿no? Preguntarle a la persona, ¿no? Y si no, preguntarle, simplemente estar ahí presente para ella, ¿sí? En las distintas etapas, ahorita vamos a ir, si quieres voy a ir diciendo la docena limpia en cada una, ¿no? Pero en esta primera etapa, que sería impacto emocional, pocas palabras, ¿sale? ¿No? Más bien en este momento es tratar de cuidar la integridad de la persona, ¿no? Porque nos podemos caer, podemos chocar, podemos perder la cartera, ¿no? O sea, podemos estar tan aturdidos en este momento. Si tú estás viviendo esto y recibes una noticia, siéntate, ¿sale? Llámale a alguien en quien tengas confianza, pide ayuda, ¿no? Si eres que estás acompañando a alguien, pregúntale, oye, ¿necesitas algo? Aquí estoy contigo, acá me voy a quedar, siéntate, vamos a ver ahorita qué pasa, esperemos esto, ¿no? O incluso ayudarle a resolver. Oye, mira, vamos a mover el coche, ¿no? Oríllate, por favor, ¿están todos bien? ¿Quieres que llame a alguien? ¿No? Ese tipo de cosas como de primeros auxilios, digamos, ¿no? Sería una docena limpia, ¿sale? Después viene la reacción defensiva, ¿sale? ¿Qué sucede aquí, por ejemplo? Después de este shock inicial, ¿no? Es cuando uno, el cuerpo activa todas las defensas, ¿no? Y dependiendo de algunos de nosotros, normalmente nos enojamos, ¿no? Esta es una de las reacciones más comunes. Ojo, y es una de las reacciones más saludables. ¿Sí? Enojarse, ¿no? Este es algo de la docena sucia, Dios mío, por favor, esta no la puse, pero anota la Gema. Cuando te dicen, no te enojes, no es para tanto, ¿no? O ya verás, ¿no? No, el enojo es una emoción necesaria, saludable, importante, ¿sí? Todos cuando tenemos una pérdida y nos quitan algo valioso, ¿cómo nos sentimos? Enojados. Claro que estoy enojado, ¿sale? Y de acá empieza uno a transitar, ¿no? Digamos que dentro de las reacciones está la primera, que es una reacción de choque, el enojo y el coraje. Ahí es donde empezamos a sentir, cuando empezamos a sentir la pérdida nos enojamos, ¿no? Algunos lloramos, explotamos, maldecimos, ¿no? Y se revela uno, no puede ser, esto no está pasando, es injusto, ¿por qué? ¿No? Nos cuestionamos, ira, odio, en fin, ¿no? Algunos de nosotros somatizamos, ¿sale? Somatizar de manera, digamos, muy simple es un enojo hacia adentro, ¿sale? Por eso es tan importante la expresión del enojo. Permitir que la persona se enoje, y lo puse aquí en el cuadrito gris, ¿no?
es importantísimo, porque si el enojo no sale afuera, ¿a dónde se va? Pues se queda adentro, ¿no? Apretamos la mandíbula, nos empieza a doler la cabeza, el estómago, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha dado colitis, ¿no? Por un coraje, ¿no? Entonces, es importante cuando una persona en su proceso de duelo, que puede ser minutos, horas, días, meses incluso después, se empieza a enojar y a sentir ira y se revela, y por qué no es justo, ¿no? Maldita vida, ¿no? ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué no le pasa esto a tantas personas malas, ¿no? Muchas personas tienen esa sensación de, sí, ¿por qué a las personas malas eso no le pasa, ¿no? Es importante permitir la expresión del enojo, ¿sale? Va dejando paso el enojo y vienen otras emociones. Por ejemplo, una emoción y un sentimiento muy común es la culpa, ¿sí? Uno a veces se siente culpable si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, ¿no? Si hubiera pasado más tiempo, si hubiera hecho tal o cual, ¿no? La culpa, pues, es de las emociones pues más perjudiciales psicológicamente hablando, pero es inevitable sentirnos culpables o sentir que no hicimos algo, que algo nos faltó hacer o algo hicimos mal, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Depende mucho las situaciones de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Si alguien iba a preguntar algo? No, por eso. Sí, Agustín. Es la misma de la señora Gema. Entonces, para tratar a una persona con de algún sentimiento que esté pasando, una emoción, no tocar ese punto, ¿verdad? Sí tocarlo, pero con respeto, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer alguien dice, es que la vida es injusta, ¿por qué a las personas malas nunca les pasa y a mí me tuvo que pasar esto, ¿no? Está furiosa la persona. ¿Qué le puedo decir a una persona? Decirle, ahorita estás muy enojada, veo que estás enojada, a veces, ¿no? La vida es injusta, no sabemos por qué, ¿no? Simplemente regresarle a la persona y permitirle que exprese el enojo, o simplemente escucharla, Agustín, o sea, pero decirle, no, ya no estés enojado, cálmate, manita, mira que, no, hay que permitir que la persona, ¿no? Y sobre todo enfatizar, Agustín, que es algo temporal, es decir, veo que ahorita estás muy enojada, ¿no? Es normal que te sientas enojada, claro que estás molesta, es obvio que estés molesta, acabas de perder algo importante, ¿sí? Ahorita te sientes muy enojada con esta situación, ¿sí? Regresarle ese tipo de frases o simplemente escuchar, ¿sale? Bien, gracias. Sí. Lo que no debe uno hacer es decirle no te enojes, ¿sale? Eso, todo menos eso, porque la persona necesita desahogarse y para pasar a otras emociones y a otras etapas del duelo, Agustín, hay que transitar y enojarse. Si no te puedes brincar el enojo, porque acabas de perder algo valioso. O sea, no me digas que si pierdes tu cartera con 1,000 pesos te va a dar gusto. Pues no, estoy muy molesto. Claro que estoy molesto, ¿no? Y llega alguien, ay, todo por 1,000 pesos. Pues sí, son mis 1,000 pesos, ¿sale? Y yo tenía contemplado ciertas cosas y tengo derecho a estar enojado, ¿no? 5 minutos, un día, 2, 3 días. Si ya llevo un año enojado por los 1,000 pesos, pues a lo mejor sí tu amigo o tú o tu compañera o tu compañero necesita apoyo y ayuda psicológica, porque es demasiado tiempo para haber perdido una cartera, ¿sale? No es demasiado tiempo para haber perdido otras cosas, ¿no? Pero bueno, estoy poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Pues así vamos avanzando y viene el tema de la culpa, ¿sale? Incluso cuando una persona, no, es que fue mi culpa, yo debía haber estado más pendiente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me costó más trabajo con este tema del gatito que les comento, de la mascota, fue que el gatito sufrió un accidente porque se cayó de la escalera, ¿sale? Y yo me sentí muy mal, porque yo le dije a mis hijos que tuvieran cuidado con el gatito. Y les dije, se les va a caer, ¿no? Cuiden al gatito. Pero después de que sucedió, en lugar de sentirme enojado, me sentí culpable, porque dije, ¿por qué no les ayudé yo a mis hijos? Si están pequeños,
ellos no saben todavía lo que es perder una mascota y no saben que si se cae de la escalera puede ser muy grave. Entonces, yo lo viví así, mi esposa lo vivió diferente, ¿sale? Entonces, también transitamos por la culpa, pero la culpa también deja paso, ¿sale? ¿Y a qué deja paso? Después viene la negociación. A veces hay una negociación de decir, bueno, pero no me va a volver a pasar. Por ejemplo, yo, digamos que internamente hice un pacto y dije, la próxima vez le voy a poner a mi hijo una responsabilidad para la que esté listo, no para una a la que no esté listo. Y pude negociar un poquito la culpa y avanzar en ese proceso, ¿vale? Es un ejemplo simple, ¿no? Pero bueno, creo que sirve, ¿no? Y por último, bueno, pues habla de la victimización, ¿no? La victimización todos vivimos y a veces nos sentimos, ¿no? Es una etapa muy dolorosa y muy autodestructiva, ¿no? Es muy delicado si alguno de nosotros nos quedamos en la victimización, es transitar y sentirnos víctimas o hacernos o experimentarnos como víctimas, a todos nos pasa, ¿no? Pero es algo que también debe dejar paso y avanzar hacia otras emociones, ¿vale? Si no, hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? La culpa y la victimización o sentirse víctimas, hay que tener cuidado porque pueden deteriorar muchísimo a una persona e impedirle avanzar hacia otras etapas. Bueno, nos faltan pocos minutos, vamos a la aceptación, es la tercera, la penúltima etapa, ¿sí? Aquí es donde ya sentimos la negación, el enojo, la victimización, el resentimiento, todo eso impide que toquemos plenamente con el dolor y la pérdida. Es en la aceptación donde el organismo está fuerte y siente que puede avanzar y hacer contacto plenamente con la pérdida. Ahí es donde sentimos la soledad y el dolor más profundo. Es donde las lágrimas brotan y parece que curan y limpian nuestra alma, ¿sale? Aunque es una etapa dolorosa, es una etapa muy hermosa porque aquí es donde transformamos el dolor en algo más. Aquí es donde aceptamos y decimos, pues sí, la vida es así, yo aunque sea padre y sea papá y quiera lo mejor para mis hijos, pues no puedo ser perfecto, ¿no? Y pues esta vez me tocó, ¿no? Y aunque me duele mucho, pues acepto que lo pude hacer mejor, pero ya no me culpo más por eso y empiezo el camino hacia algo más, ¿sale? ¿Hacia qué? Pues hacia el alivio y el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, si es que nos culpamos, perdonar a los que se fueron, ¿sí? Porque a veces nos quedamos enojados con la persona, quedamos enojados con el hecho, ¿no? Entonces, esta parte de alivio y perdón nos ayuda a sentirnos nuevamente libres, ¿no? A valorarnos, a reconocer que somos personas fuertes. Todos ustedes que están acá, todos los que somos adultos, ya tenemos la mitad del camino recorrido, ya tenemos primaria, secundaria, licenciatura y maestría en pérdidas, ¿no? Yo tengo 44 años, ¿no? Y a los 44 años inevitablemente me ha tocado vivir muchas pérdidas y seguramente a ustedes también. Entonces aquí es donde uno, digamos que empieza a recobrar nuevamente fuerza, a aceptar, y es donde empieza un proceso de integración y de crecimiento personal. La sabiduría aquí es donde se empieza a consolidar en la persona, en esta etapa del duelo que no deja de ser dolorosa, pero es de mucho crecimiento. Y por último, viene la etapa de por ejemplo acá, Gema, para no dejarlo pasar, en la aceptación, ¿qué se le dice a una persona, ¿no? Pues muchas palabras de amor, ¿no? Decirle, oye, reconocerle, ¿no? Oye, te reconozco que sigas acá, ¿no? Has luchado mucho, ¿no? Has pasado por muchas cosas, te has mantenido, sigues acá, ¿no? Todos debemos de reconocernos el simple hecho de estar aquí. Con todas nuestras pérdidas seguimos acá, no nos hemos ido, y eso ya es un mérito, ¿no? Y eso, bueno, pues es importante, ¿no? Por último viene la adaptación, que es sobrevivir las heridas y las injusticias sufridas, ¿no? Y la reintegración. Aquí es donde se ve la luz, donde renace uno, ¿no?
Es paradójico, esto a veces no me gusta decirlo porque parecería que fuera uno masoquista. No, no es que deseemos las crisis y las pérdidas, pero acá es donde realmente nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos. Cada duelo y cada pérdida transitada es un crecimiento personal que nos acerca hacia la plenitud, nos acerca hacia los otros, nos hace ser más empáticos, más humanos, más cálidos, más amorosos. Las personas más amorosas y más cálidas con que yo he tenido experiencia, han sido algunos terapeutas, algunos amigos, pero especialmente mis abuelos. El amor y el cariño de las personas mayores se caracteriza por amor y esta calidez incondicional, y no es otra cosa más que el producto de las experiencias de la vida que han hecho que la persona sea pues mucho más plena, más sabia, más cálida, más humana en términos generales, ¿sale? Y bueno, pues con esto terminamos, ¿no? Voy a cerrar con 2 filminas más y vamos a las preguntas. Yo utilizo una palabra que se llama el humanómetro, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Porque el humanómetro, muchas personas nos medimos por los logros, por los títulos, por el dinero, por los bienes materiales, y nos debemos de medir por nuestra calidad humana. Nuestra calidad humana va en relación de qué tan humanos somos. Y ser humano es ser libre, estar automotivado, ser creativo, muchas características, pero una de ellas es aceptar la finitud y las limitaciones como parte de este mundo. Una persona sabia acepta la realidad como es, con sus bienaventuranzas, ¿no? Con sus pérdidas, ¿no? Y construye a partir de eso. Hay casos excepcionales de personas, ¿no? Y hay que seguir el ejemplo de nuestros mayores. Siempre hay personas mayores, también menores, pero normalmente son los mayores los que nos enseñan, ¿no? A aceptar y a tocar con esta parte de la finitud, ¿sale? Entonces, contactar con esta finitud, con afecto, es algo que incrementa sustancialmente el humanómetro, ¿no? Esta capacidad de ser cada vez más humanos. Y ya para terminar, y doy paso a las preguntas, quiero terminar con este tema de la trascendencia. El tema de la trascendencia pues está muy ligado a la espiritualidad y a otros temas que tienen que ver con la religión. No me voy a meter yo en eso. Quiero mencionar esta frase de Manuel Levinas, que es un filósofo que vivió el Holocausto, todo este tema de los nazis, ¿no? y la tragedia que sufrieron los judíos y todos de alguna manera como humanidad. Él decía que el hombre y la mujer somos seres para después de la muerte. Es decir, los filósofos existenciales decían que somos seres para la muerte, ¿no? O sea, el ser humano está marcado por la muerte. Y Levinas dice, no, estamos marcados por lo que viene después de la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? Nuestro legado, nuestra trascendencia, lo que dejamos, el ejemplo, nuestra herencia, ¿no? Todo esto que hacemos por los demás, ¿qué mundo vamos a dejar a los demás? ¿Qué ejemplo le vamos a dejar a nuestros seres queridos? Para mí es un camino también de trascendencia que nos puede ayudar a transitar por todos estos momentos difíciles como son las pérdidas y los duelos. Esta es una reflexión mía personal, no lo dice tal cual así Levinas, pero a mí me gusta esta idea porque muchas veces cuando se habla de duelo se piensa demasiado en la muerte, ¿no? Y es importantísimo pensar la muerte, pero no solo la muerte, hay que pensar el presente y cómo vivimos, ¿no? La vida apasionada y auténtica, pero también la vida después de la muerte. Cómo queremos ser recordados, cómo vamos a dejar, ¿no? Porque a fin de cuentas el amor y el cariño a nuestros seres queridos, pues es lo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchísimo que podemos trabajar y que puede ayudarnos. Con esto termino, les agradezco mucho. Voy a hacer un pequeño comercial. A mis 44 años en la pandemia decidí reinventarme y hacer un canal de YouTube que se llama Vive Humanista. Si les interesan estos temas que tienen que ver con el humanismo y la psicología, ya saben, ahí en YouTube buscan Vive Humanista, todo junto, ¿no? Que para mí pues simboliza todo esto de vivir de manera humanista, ¿no? Vivir de manera humanista es aceptar los límites, transitar los duelos y construirnos hacia un camino de plenitud, ¿no? Tratando de ser más humanos, ¿sale?
Entonces les agradezco mucho, espero que no se les haya hecho pesado y nos quedan 10 minutos, me pasé un poquito, para pues preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Maestro Juan, le hacen una pregunta que si le pueden recomendar algún libro para ayudar a las personas que han tenido la pérdida de un hijo. Sí, miren, depende la dificultad de la persona. Recomiendo apoyo psicológico y psicoterapéutico si es que la persona está sufriendo demasiado y siente que no puede, siempre es una posibilidad, pero la mayoría de los casos con libros, ¿no? Con conferencias, con contenido que hay en internet, y les voy a recomendar a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez. Gaby Pérez, tanatóloga, ahí me aviento mi comercial. Yo la he escuchado en varias conferencias, tiene 6 libros, tiene un kit para el duelo inclusive que lo vende en Amazon, ¿no? No me da comisión de nada, la verdad es que no la conozco personalmente, pero he escuchado varias conferencias, tiene un podcast bastante bueno. Cualquiera de esos recursos puede ayudarnos, ¿no? En estos procesos de duelo que todos vivimos, y creo que pedir y tomar ayuda es lo más valioso, ¿no? ¿Para qué hacerlo solo si lo podemos hacer acompañados, ¿no? O con ayuda. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, Gema? Agustín, don Agustín. Hacen la pregunta, dicen... Dice, sí, es un comentario. Tomar estos temas, ya que desde nuestra fecundación hay muerte y a diario estamos constantemente en pérdidas. ¿Sí? Yo creo que no hay que tener un tabú, o sea, perdemos todo el tiempo desde que nacemos, pero nos construimos también. Yo quiero hacer una pregunta. En lugar de somatizar nuestro enojo, ¿qué debemos hacer? Expresarlo de la manera adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado. Esa es la regla de oro. Si no está la persona, escríbelo. Si no está, puedes decirlo en voz alta en un cuarto, puedes comentárselo a alguien, pero externarlo, actuarlo, gritarlo, cantarlo, llorarlo, golpearlo, si es necesario, obviamente sin dañar ni destruir a nadie, pero un buen grito, una buena plática, escribirlo, dibujarlo, ¿no? Sirve, eso es lo más saludable. Gracias, muy amable. La otra pregunta que hacen es ¿cuánto tiempo debe de ser un duelo para que se convierta entonces en patológico? Sí. Pues miren, no hay un tiempo, ¿no? La verdad es que hay un manual en psicología que se llama DSM-5, donde sí viene un tiempo, que no se los voy a dar, ¿no? Donde puede considerarse un duelo patológico, pero en tanatología y en psicología humanista no hay un tiempo. Lo importante es que la persona se mueva dentro del proceso del duelo, que avance. Consideraría yo patológico cuando una persona se queda, lleva un año enojada, por ejemplo, ¿no? O lleva un año triste, ¿no? Y el enojo y la culpa, ¿no? La aceptación, o sea, no tiene ninguna otra de las etapas que hablamos, sino, ¿no? O está en el shock, sigue sin creerlo, o sea, ya pasó un año y todavía no cree que haya perdido a la persona, pues sí necesita apoyo. Entonces, quedarse congelado en una de las etapas y no moverse, puede uno regresar o se puede durar, ¿no? Pero bueno, muchos hablan, dependiendo el duelo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿no? Pues menos de un año es absolutamente normal, de 1 a 2 años yo diría normal, y aún después del duelo uno recuerda siempre a la persona, porque luego muchos piensan que por recordar a la persona, extrañarla o sentirse tristes, creen que todavía siguen en duelo. No, el duelo puede haber pasado y a la persona la recordaremos siempre, toda la vida, ¿no? Pues hay mensajes de felicitaciones por la ponencia, muy clara, y bueno, también nos comparten que hay otro libro que se llama Un hijo no puede morir, la autora es Susana Rocatagliata. Entonces, bueno, pues para quien guste también puede tomarlo en cuenta.
No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Nos comentan que este libro se puede descargar de manera gratuita. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Ponen ahí cómo podemos enfrentar el duelo cuando hay aspectos culturales. Bueno, la cultura a veces ayuda y a veces no ayuda, ¿no? En México hay ciertos temas que tienen que ver con las pérdidas. El échale ganas es un aspecto muy negativo, ¿no? Pero también el mexicano a veces, por ejemplo, con el tema de la muerte, ¿no? A veces hay buenos acercamientos que nos pueden ayudar, ¿no? Hay otras culturas que llevan peor la muerte, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, a veces lo cultural ayuda y a veces no ayuda, ¿sale? Eso es lo que podría yo sugerir. Agustín, ¿querías comentar algo? Buenas tardes, yo quiero hacer una pregunta. Sí, Leti. Bueno, es un comentario y va la pregunta. Yo he tenido varios duelos, doctor, son de mis padres y actualmente mis 2 hermanos, muy queridos, somos una familia muy unida, que tenemos un amor de familia, somos muy unidos. Bueno, gracias a Dios, creo que estamos pasando este duelo de estos amados hermanos. Pero yo le voy a comentar sobre un duelo, doctor, que tuve hace 29 años, la muerte de mi madre. Yo no podía creer en ese momento que existiera tanto dolor en uno. No podía yo creer que la gente en ese momento riera, que la música me lastimaba tanto. Era tanto ese dolor, en verdad, que tenía yo, que pensé que yo también iba a morir. Dije, me va a dar un paro cardíaco porque no puedo con este dolor tan intenso que hay en mí. Yo lo que hice es, trabajaba yo, pero trabajé otro turno y quería estar ocupada, quería estar pensando en otras cosas, quería que el tiempo pasara. Si apenas a lo mejor llevaba yo una semana, un mes, yo le pedía a Dios que pasaran los años porque no aguantaba este dolor. Es normal eso, doctor, de que uno en ese momento de dolor pida que el tiempo pase en verdad tan rápido porque es un dolor tan intenso. ¿Es normal eso? Totalmente, Leti. Muchas gracias por compartirlo. Y es normal, y no solo normal, sino deseable. Es tanto el dolor que necesitamos distraernos, que pase el tiempo. Solo el tiempo nos permite ir haciendo fuerza para poder tocar y aceptar finalmente ese dolor. Entonces, no solo es saludable, sino es recomendable. Y otra cosa, Leti, tú optaste por el camino saludable. Muchas personas no quieren sentir o sienten que es tanto el dolor que no lo van a aguantar y recurren a otras estrategias, como el alcohol, por ejemplo, ¿no? El trabajo, la compañía, el ejercicio, la actividad, la pintura, hay muchas actividades que nos pueden ayudar porque no tenemos que estar centrados todo el tiempo en el duelo hasta que lo transitemos. La vida continúa y uno va poco a poco agarrando fuerza, puede llevar meses, ¿no? Lo importante es que uno vaya avanzando a las otras etapas. Si tú necesitabas trabajar dobles turnos, enhorabuena. Mis respetos y bien recibido. Y el acompañamiento ya después vendrá y estarás lista para otras etapas. Tu organismo y tu cuerpo lo sabrá, ¿vale? Entonces, te agradezco mucho tu comentario, ¿no? Creo que con esto cerramos con broche de oro, ¿no? Porque es un excelente ejemplo de un duelo bien llevado que a veces se cree que no se valía distraerse con el trabajo. Y claro que se vale. Se vale distraerse con todo, se vale apoyarse con todos los amigos, se vale tomar todos los cursos, todos los libros, todos los audiolibros y todos los dibujos. Creo que lo único que yo te diría, Leti, y con esto cierro, siempre les digo a la gente con la que trabajo es, y acompañada mejor.
buscar un amigo, un ser querido que nos acompañe y que comparta ese dolor, ayuda muchísimo, ¿vale? Además del trabajo, la compañía de un ser querido, ¿vale? O de un profesional. Muy amable. Bueno, le agradecemos al maestro Flores por esta ponencia que nos enriquece muchísimo cómo poder manejar lo que es el duelo. Y bueno, siguen mandando las felicitaciones, el agradecimiento por la ponencia. Y bueno, no nos queda más que agradecerle nuevamente el que haya aceptado esta invitación a las jornadas.